Buenos días, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia internacional sobre un informe generado por parte de la CEPAL. Un informe donde se nos habla del panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2021. De parte de la Facultad de Ciencias Económicas, en mi persona, Leonardo Castellón, decano de la facultad, les damos la más cordial bienvenida. Quiero agradecer a dos organizaciones que están haciendo posible este evento. A la CEPAL, por supuesto, que nos ha permitido contar con don Daniel Titelman, y a la Escuela de Economía de nuestra facultad en la persona de la directora Isabel Cristina Araya, que están haciendo posible y que van a ser nuestro panelista y nuestra comentarista en esta mañana. Estamos viviendo una realidad muy particular donde esta pandemia, esta sindemia nos ha lanzado grandes retos, nos ha obligado a repensarnos, nos ha obligado a transformarnos, pero siempre deja muchos espacios de crecimiento y de mejora. Y el panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2021 analiza los desafíos de la política fiscal en la región para seguir enfrentando la emergencia y avanzar en la recuperación transformadora post-pandemia. Este documento, de forma extensa, con una serie de datos muy importantes, nos indica la necesidad de mantener una política fiscal expansiva, lo que requiere el apoyo de la cooperación internacional a través del financiamiento para el desarrollo. Pero también este informe nos habla de la necesidad de impulsar políticas tributarias para aumentar el espacio fiscal, para mejorar la distribución del ingreso y avanzar en una trayectoria sostenible del gasto. Pero además también, y en esta coyuntura en la que estamos, también nos habla de la necesidad de examinar avances en la incorporación del enfoque de género en la política fiscal de la región. Así que es un informe realmente interesante. Nos abre la perspectiva, particularmente en América Latina, en nuestro país, Costa Rica, donde estamos discutiendo todavía una agenda de reactivación en la Asamblea Legislativa, a la luz del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta conferencia nos viene a dar un respiro, a ampliar el espectro de lo que estamos haciendo. Este informe fue generado por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que es una de las 5 comisiones regionales de Naciones Unidas y que tiene su sede en Santiago, Chile, donde en este momento nos acompaña don Daniel. Se fundó en 1948 para contribuir al desarrollo económico de América Latina, para coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, la labor de la CEPAL se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. Bien, agradezco a la CEPAL, agradezco a la doctora Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de CEPAL, que nos ha permitido contar con este evento. Y pues paso a presentar a don Daniel Titelman, quien será nuestro panelista en esta mañana. Él es el jefe de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL y ex jefe de la División de Financiamiento para el Desarrollo de esta comisión. Fue coordinador de la Unidad de Estudios Especiales de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL y es experto en políticas monetarias y financieras. El señor Titelman estudió economía en la Universidad de los Andes en Colombia. Realizó estudios de doctorado en economía en la Universidad de California en San Diego y cuenta con una maestría en ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Sociales Flaxo. Don Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos y quedamos atentos. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación, Leonardo, Isabel. Quisiera agradecerles muy personalmente y a nombre de la CEPAL esta invitación a compartir con ustedes el panorama fiscal de América Latina 2021 que lanzamos hace poco en nuestro seminario fiscal y discutir
y comentar con ustedes nuestra perspectiva y visión de cómo estamos viendo el panorama fiscal y los desafíos fiscales de América Latina y el Caribe hacia el futuro. Así que muchas gracias por esta invitación, felices de poder compartir con ustedes este informe, y voy a aprovechar para colocar una presentación que es la que va a estar guiando mis palabras. Por favor, me indican si la están viendo. Sí, señor, estamos observando su presentación. Perfecto. Entonces déjenme agrandarla y ahí está. Entonces, en este tiempo que tengo voy a compartir los principales mensajes y resultados de este informe sobre el panorama fiscal de América Latina y el Caribe, que tiene varios capítulos. El primero hace esta mirada más macro fiscal de lo que está ocurriendo en la región y los desafíos, y luego tenemos capítulos dedicados a una discusión del impuesto patrimonial o el impuesto a la riqueza, el cómo incorporar dentro de la lógica de la política fiscal elementos de género, que nos parece muy importante. Pero yo me voy a centrar fundamentalmente en analizar, y voy a traer a colación algunos de los argumentos de los otros capítulos, pero me voy a centrar fundamentalmente en el primer capítulo, que hace esta mirada más macro fiscal y traer elementos de los otros capítulos. Primero quisiera brevemente referirme al contexto en que América Latina está enfrentando los desafíos de la política fiscal. Primero, en la pandemia, América Latina y el Caribe, dentro de las regiones del mundo en desarrollo, de las más golpeadas, por donde uno lo mire. En términos de la pandemia misma, el número de muertos, contagios, la región lamentablemente sigue lo que ya estamos llamando la segunda, o en algunos países segunda, tercera ola, para enfrentar la pandemia. O sea, la pandemia sigue con nosotros de manera muy intensa, hay rezago en muchos países en los procesos de vacunación, y la pandemia el año pasado tuvo efectos muy importantes por un lado, la peor caída, contracción económica de los últimos 120 años en la región, 6,8% promedio cayó América Latina, una muy fuerte aumento en el desempleo, en la región donde el desempleo aumentó al máximo, llegando casi a un 10,3% promedio de desempleo, pero con un atenuante que, como salió mucha gente de la fuerza de trabajo, de buscar trabajo, si uno utilizara la misma cantidad de fuerza de trabajo que había en el 2019, la tasa de desempleo es mucho mayor, y particularmente la tasa de desempleo femenina es muy alta, una gran destrucción de pequeñas y medianas empresas, y un gran impacto económico y social, y por supuesto de salud. Y el 2020, digamos, con esta gran caída en la dinámica de crecimiento, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad, aumento en el desempleo, nunca vistos. Acuérdense que la crisis subprime, la tasa de desempleo subió cerca de 0,8% promedio para la región, con el efecto de la pandemia subimos casi 2,5 puntos, de 8 y tanto a 10,7 el año pasado. Y lo más importante es que la región ya venía de una dinámica de muy bajo crecimiento. Si uno toma el sexenio anterior a la pandemia, al 2020, la región creció entre 2014 y 2019 en promedio 0,3%. Y el 2019 tuvo un crecimiento cero. Y si yo tomo los últimos 10 años, desde el 2010 en adelante, la tasa de crecimiento promedio fue como promedio 1,8. Entonces la región venía en una trayectoria de muy bajo crecimiento, muy bajos niveles de inversión sobre productos, y la pandemia nos toma en un momento muy complejo desde la perspectiva de la dinámica de crecimiento. Y también ya se venían lentificando todas las mejoras en lo social que la región había logrado. La reducción de la pobreza ya se había lentificado, ralentizado. Las mejoras en la distribución de ingresos también venían en una tendencia hacia la baja. Entonces la pandemia pilla a la región en un momento de bajo crecimiento y donde todas las mejoras sociales ya se venían lentificando. Y viene la pandemia y nos golpea brutal y muy fuertemente. Y si bien para este año estamos esperando un crecimiento en torno al 5% promedio, ya hay que, dependiendo de la figura, y para el próximo año también estamos esperando un crecimiento positivo, este no es suficiente ni para recuperar los niveles de PIB
del 2019 que teníamos antes de la pandemia, ni tampoco cabe esperar que pasado este rebote en la tasa de crecimiento, la región pueda mantener una dinámica de crecimiento muy buena, digamos, y probablemente vamos a volver a los crecimientos mediocres que en promedio estábamos mostrando antes de la pandemia, porque no hay milagro, digamos, la región venía creciendo mal, viene la pandemia, nos pega muy fuerte, genera fuertes impactos en sociales, en empleo, en inversión, en la estructura y la capacidad productiva. Viene una mejora que viene que ver con un rebote estadístico, mejoras desde la economía global, como vamos a ver un poquito más las reducciones de las cuarentenas y la mayor movilidad, generan un crecimiento económico importante este año, también y ya empieza a observarse crecimiento positivo para el próximo, pero ya con una desaceleración. Por lo tanto, lo que cabe esperar es que la región para los próximos años mantenga una trayectoria de crecimiento relativamente mediocre y bajo, y lo digo porque este es uno de los grandes desafíos en que hay que enmarcar la política fiscal, ¿ya? Entonces, y este lento crecimiento que esperamos, más allá del rebote del 2021 y 2022, va a ser muy difícil poder empezar a recuperar lo perdido, particularmente en temas sociales, la caída de la pobreza, recuperar la caída de la pobreza, volver a mejorar la redistribución del ingreso. El empleo va a ser un tema muy importante. Lo que estamos observando es que la pandemia generó una pérdida de empleos nunca visto antes de esta crisis, porque fue una crisis que tuvo una composición de choques de demanda y ofertas que nunca habíamos visto como economistas, y además nunca había visto tantos economistas preocupados de la salud pública para poder entender, digamos, la dinámica económica. Entonces, generó unos impactos muy fuertes, y el año pasado, en el segundo trimestre, hubo una pérdida de empleo de casi 48 millones de empleo promedio para la región, que luego empezó a recuperarse a partir del tercer trimestre del próximo año. Pero el punto que quiero hacer es que cuando discutamos la política fiscal y los desafíos de la política fiscal, que además también terminó en un contexto más frágil de lo que entró el año 2020, vamos a tener hay que hacerlo en un contexto donde la región, si bien nos recuperamos este año, esperan en los próximos años un magro crecimiento, como lo veníamos observando antes de la pandemia, con una mayor agudización de los problemas estructurales que la región tiene. Los problemas de pobreza, de exclusión, el tema de la informalidad, la desigualdad en la distribución de ingresos. Y además también este va a ser un crecimiento probablemente más desigualador, dado lo que uno está observando es que los sectores que más rápido se van a recuperar son los tecnológicamente más intensivos. Y los sectores que mayor demanda de empleo tienen, como turismo o servicios, van a tener una más lenta recuperación y están más supeditados a la dinámica de la pandemia, que lamentablemente nos sigue acompañando y probablemente nos va a acompañar en los próximos años. Y también lo que hemos visto es que los grupos más vulnerables, dada la dinámica de las cuarentenas, del distanciamiento social que hubo correctamente que hacer para protegernos de la pandemia, han sufrido más, en particular las mujeres y los grupos más vulnerables. Por lo tanto, ahí también hay un gran desafío. Como les decía, una noticia positiva para la región es la dinámica de la economía mundial, y por problemas de tiempo no me voy a detener mucho en ello, pero para América Latina es particularmente importante el crecimiento de Estados Unidos, que este año se espera en torno a un 6,9% y para el próximo en torno a un 3,6%, y el de China, que se espera para este año un crecimiento en torno al 8,5% y para el próximo año en torno al 6%. Dado que tanto China, sobre todo para México, tanto China y Estados Unidos son los principales socios comerciales y también financieros de muchos países de la región. Estados Unidos muy fuerte para México y Centroamérica. China tiene una mayor elasticidad del crecimiento chino sobre la región hacia las economías del sur, dado la demanda por materias primas de este país. Pero la buena noticia es que el crecimiento de China y Estados Unidos nos van a acompañar. Algunos nubarrones pueden ser las presiones inflacionarias que ya se están observando, que eso pueda tener efectos sobre las tasas de interés y afectar, digamos, el acceso a la liquidez y los mercados financieros por parte de la región. Y como les decía, en este gráfico simplemente hacemos un pequeño ejercicio de simulación, poniendo que si la región creciera en promedio entre 2021 y 2022 en torno al 4,1 y luego retoma
las tasas de crecimiento promedio el último decenio antes de la pandemia de 1,8, estaríamos recién recuperando los niveles de producto previos de la pandemia hasta el año 2023, más o menos, 2023-2024. Y si la región retomara la tasa de crecimiento del sexenio antes de la pandemia, que era 0,3, y nada nos indica de por qué la región no debería tener que volver lamentablemente a estas tasas, ya que no ha ocurrido nada que cambie la trayectoria de tendencia de crecimiento, el nivel de producto previo a la pandemia tomaría varios años en recuperarse. Por lo tanto, el contexto de crecimiento es complejo para la región y en eso hay que analizar los desafíos de la política fiscal, que uno de los grandes desafíos de la región va a ser cómo dinamizar, sostener y hacer más inclusivo el crecimiento económico. Es decir, poder tener una recuperación sostenible y sobre todo transformadora, en que necesitamos cambiar nuestras estructuras productivas hacia lo que llamaríamos una recuperación verde y mucho más amigable con el medio ambiente, que es esencial. ¿Qué pasó durante el año pasado con la política fiscal? Los países de la región hicieron un esfuerzo fiscal nunca visto ante una crisis y eso es muy importante reconocerlo. Y como producto de eso, el gasto promedio de América Latina en el esfuerzo fiscal creció cerca de 4,6% promedio, el gasto fiscal el año pasado. ¿Ya? Y aquí lo que les estoy observando es que hubo un aumento muy importante en el gasto público, pero una caída muy fuerte en los ingresos públicos, ¿ya? Y eso es un tema que es importante. La línea roja nos muestra el año pasado que los gastos pasaron del 21% a cerca de un 24,7% en el 2020, y los ingresos, por su parte, pasaron de 18,4% a 17,9%. Y por lo tanto, lo que cabe esperar, y como se observó, fue un importante aumento del déficit primario y del déficit global. El déficit primario alcanzó un promedio de 4,2% y el déficit global en torno cerca de un 6,9%. Y esto es muy importante porque, como pueden ver en los años anteriores, la región venía en una trayectoria de mayor consolidación fiscal, reduciendo el déficit primario, que había pasado de cerca del 1% en el 2015 a un 0,4% en el 2019, y luego se expande a un 4,2% en el 2020, con la respuesta lógica que no solo fue de la región, sino del mundo, de una política fiscal muy activa. Y esto es muy importante porque esto también está mostrando que ya desde la subprime veníamos viendo un cambio en la lógica y los objetivos de la política fiscal, donde esta ecuación del modelo macro entre que la política monetaria era la que manejaba el ciclo y la política fiscal era más acomodaticia, está un poco cambiando, dado lo que ha pasado, digamos, con la política monetaria desde el quantitative easing y las tasas de interés cercanas a cero, y ya ha ido perdiendo eficacia. No por problemas de tiempo, pero les voy a dejar la información, no me voy a detener a mirar un poco los números por países, pero prácticamente, como pueden ver en el gráfico de la derecha, todos los países aumentaron su déficit fiscal para el gobierno central durante el año pasado. Brasil llegando a casi un 10%, digamos. Esto es un tema, y después tenemos México, que fue el que menos expandió el gasto desde esta perspectiva, el déficit es donde menos aumentó. Pero lo importante es que el esfuerzo fiscal que hicieron los países fue muy significativo durante el año pasado. Y este esfuerzo fiscal, digamos, y el déficit se explica fundamentalmente por una fuerte caída en la contracción de los ingresos, que cayeron, y los ingresos tributarios. Como cabía esperar, los ingresos tributarios cayeron casi de medio punto del PIB en promedio para la región, pasando de 18,4% a 17,9%, como se ve en la gráfica izquierda, por lo menos desde mi pantalla en la gráfica izquierda. ¿Ya? Y este comportamiento de la caída de los ingresos tributarios se observa prácticamente en casi todos los países de la región. Ya en todos los rojos, que son los ingresos tributarios, pueden ver que en todos los países de la región que aquí se reportan, los ingresos tributarios cayeron significativamente. Entonces, esta combinación de caída de ingresos, y particularmente los ingresos tributarios, más un aumento importante y necesario del gasto, y que probablemente vamos a tener que mantener para seguir mitigando los efectos de la pandemia y poder dinamizar la recuperación, hacen que la situación fiscal de la región esté más débil en estos años de los inicios de la pandemia. Y esto se manifiesta en un aumento muy significativo de la deuda externa,
soberana de los países, que aumentó en promedio cerca de casi 11 puntos del PIB, pasando de un 45,6% promedio del PIB a un 56,3% del PIB. Y eso es un tema importante porque la región va a requerir políticas fiscales expansivas a nuestro juicio, ahora voy a entrar a ello, en un contexto macroeconómico mucho más complejo del que teníamos antes de la pandemia. Mayores endeudamientos, un nivel de deuda que subió casi 11 puntos del PIB entre el 2019 y el 2020, y eso, como pueden ver, es generalizado en todos los países. El gráfico derecho, de nuevo no me voy a demorar por temas de tiempo en meterme a nivel de país, podemos las preguntas entrar en ello si quieren, pero aumentó, que es la línea roja, digamos, entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020, aumentó en prácticamente todos los países, alcanzando en el caso de Argentina, por ejemplo, 104% del PIB, Brasil 89%, y llegando a los niveles más bajos en Paraguay de 30%, Chile 32%. ¿Ya? ¿Qué es lo que importa destacar acá? Es que, bueno, esta es una gráfica del Caribe mostrándoles que el Caribe también, el Caribe de habla inglesa, también tuvo un problema muy similar al de la región, donde los déficits y la deuda externa aumentó significativamente, y en el caso de los países caribeños es más complejo, porque ya venían de una situación de muy alto endeudamiento, y tenemos países como Barbados de casi 143% de nivel de deuda, Belice 130%, Jamaica 103%, lo que para los países del Caribe tiene una importancia relativa, y podemos volverlo a tocar estos temas en las preguntas, pero en el caso del Caribe de habla inglesa, este es un tema central que los ha limitado muy fuertemente. Un tema que también es importante es que el pago de intereses sobre PIB aumentó tanto para los países de América Latina como para los países del Caribe también. Un tema que quisiera destacar es que la región representa en temas de endeudamiento, ahora usando gobierno general, la mayor deuda tuvo el mayor crecimiento de endeudamiento comparada con otras regiones en desarrollo. Ya aquí tenemos que el mundo creció de 83 a 97, América Latina pasó de 68 a 77%, las economías de mercado emergente en promedio pasaron de 54 a 64%. Este es un tema importante porque muestra que la región, las necesidades de financiamiento de la región han aumentado, lo cual es importante para entender parte de los desafíos de la política fiscal en los próximos años. Y también el pago de intereses del servicio de la deuda como porcentaje de la deuda es mucho mayor en general en la economía en desarrollo y en la región también que en los países desarrollados. Aquí sí que les muestro que el servicio de la deuda como porcentaje de la deuda total en las economías del G7 es en torno al 1%, mientras que las economías de desarrollo y emergente, donde están los países de la región, es en torno al 5,6%, casi 5 veces más. Y ese es un tema también importante de tener en cuenta. Y este mayor aumento en el servicio de la deuda, como podemos ver acá, que ha aumentado en prácticamente todos los países, a excepción de Brasil y Argentina. Bueno, Argentina tuvo un proceso de renegociación y Brasil tiene un tema de la deuda es fundamentalmente en moneda local y bajaron las tasas de interés domésticas. Pero en general en todos los países el servicio de la deuda aumentó, lo que hace que muchos recursos que podrían estar destinándose a otras demandas sociales o a otros desafíos de inversión se destinan al pago de intereses, y aquí comparamos, por ejemplo, lo que ha sido la dinámica promedio del gobierno central en la evolución del gasto en salud en 17 países, pasando de 1,5 a 2,3, y la línea azul les muestra la evolución del pago de intereses pasando de 1,7 a 2,7. Es decir, que el pago de intereses y a nivel de países eso varía importantemente, puede ser un tema importante en limitar la capacidad de destinar recursos a otros medios. ¿Ya? Un tema que quisiera, y no les voy a dejar los números, es que parte importante del gasto del año pasado fue un gasto social para mitigar los efectos de la pandemia. Y el principal gasto que los países de la región hicieron el año pasado fue en lo que son transferencias sociales. ¿Ya? Y aquí lo importante es que la principal estructura de gastos, perdón, pero se me paralizó un poco la presentación, ahí está, volvió.
y que la estructura de gasto, los impactos sociales, fue muy importante en las transferencias a los hogares. En principio, el año pasado, los esfuerzos iban muy dirigidos a salud, compensar el ingreso de los hogares y tratar de apoyar a la pequeña y mediana empresa. Y los principales mecanismos fueron transferencias directas a los hogares, a través de distintos mecanismos, que en algunos países se llamaban ingreso familiar de emergencia, tomaron distintos nombres, y la creación, y para apoyar a las pymes, fue la creación de fondos de garantía que buscaban apoyar la capacidad de acceso. ¿Ya? Y en ese sentido el esfuerzo estuvo en torno al 4,6% del PIB promedio en planes de emergencia, 2,5% en temas de garantías estatales. Y ya en lo que va de este año se han anunciado, esta cifra la acabamos de actualizar, en torno, aquí está 1,2%, pero es en torno al 2,2% del PIB en promedio de esfuerzos. ¿Ya? O sea, este año, si bien van a haber esfuerzos que probablemente van a ser menores que el año pasado, la promedio de la región está haciendo esfuerzos importantes por mantener la capacidad de la política fiscal de mantener mitigando los efectos de la pandemia y también empezar a apoyar la dinámica de recuperación. Y como les decía, las transferencias corrientes a hogares y al sector productivo fueron la principal fuente y mecanismo. Y aquí les muestro en el caso de Argentina 5,7, en el caso de Brasil 5,5, en el caso de Costa Rica, según aquí también lo tenemos, en el caso de El Salvador 4,3%. ¿Ya? Y este esfuerzo de transferencias tuvo un impacto muy importante en ayudar a mitigar el impacto negativo de la pandemia sobre la pobreza. Y aquí les muestro fundamentalmente unas simulaciones donde vemos lo que sería el crecimiento de lo que fue el crecimiento de la pobreza con y sin transferencia. La pobreza pasó de 30,5% a 33% cuando uno incorpora el efecto de la transferencia, y sin este efecto hubiera llegado al 37,2%. La pobreza extrema pasó del 11,3 al 12,5 cuando se incorpora el efecto de transferencias, y sin este efecto hubiera llegado al 15,8%. ¿Ya? Y también aquí simplemente les muestro los efectos de los programas de garantías para apoyar a la pequeña y mediana. Esto es un gasto casi fiscal y son pasivos contingentes en la medida que se usan, pero lo que quería mostrarle acá es la importancia en cómo aumentaron, digamos, estos pasivos contingentes. Un tema que en la CEPAL hemos puesto, y aquí para ir ya generando los desafíos de la política fiscal a futuro, en los últimos 10 minutos que me quedan, es: creemos que va a ser esencial para la región mantener una política fiscal expansiva, tanto para seguir mitigando los efectos de la pandemia como para apoyar una recuperación transformadora. Y por recuperación transformadora me refiero fundamentalmente a la capacidad de mantener y dinamizar la tasa de crecimiento, que, como les decía, lamentablemente es muy magra y muy mala, lo que ha sido en la región, sostenerla en el tiempo y además hacer los cambios en la estructura productiva y estructura energética para poder avanzar hacia un crecimiento verde que es fundamental hacia el futuro, digamos. La dinámica del crecimiento y la dinámica del desarrollo en el futuro tiene que hacerse cargo de la crisis ambiental, si no, no va a ser viable. Y para eso nosotros podemos poder mantener una política fiscal expansiva en un marco de sostenibilidad fiscal, que nos parece esencial, que hay que fortalecer los ingresos públicos. Es decir, ha llegado el momento en la región, y tal como está ocurriendo en el mundo, en muchos otros países en el mundo, de poner la discusión no solo fiscal en los ingresos y no solo en la contención del gasto, como ha sido tradicionalmente. Y poner la discusión fiscal en los ingresos implica entrar a discutir los temas de eliminar la evasión fiscal, que nosotros hemos calculado en la región en términos de cercano a un 6,1% del PIB. Reducir los gastos tributarios, que en promedio en la región son cerca de 3,8% del PIB. Aquí el acceso al financiamiento internacional va a jugar un papel central, sobre todo en el corto y mediano plazo, mientras las reformas tributarias y la reducción de la evasión y las políticas domésticas empiecen a pagar. Y el acceso al financiamiento internacional y el financiamiento del desarrollo, que voy a tocar en un momento, va a ser central. Aumentar la recaudación tributaria nos parece central, pero no solo es aumentar la recaudación tributaria, sino mejorar la estructura tributaria consolidando los impuestos directos.
los impuestos a la renta, el alcance al impuesto a la propiedad, el patrimonio y ambientales, que son todos temas que se tocan en el estudio, en el panorama fiscal. Y por supuesto, esto puede ayudar a mejorar la distribución de ingresos si avanzamos hacia estructuras tributarias más progresivas. Y por el lado del gasto, lo que pensamos es repensar el gasto público y visualizar el gasto público no solo como un instrumento de estabilidad de corto plazo, sino como un instrumento de desarrollo. O sea, cómo canalizar el gasto público que ayude a dinamizar la demanda agregada, vinculado a la emergencia, pero que a la vez tenga una reactivación transformadora a través de impulsar la demanda interna, a través de las transferencias que apoyan a mitigar los efectos de la pandemia, pero también a través de priorizar inversiones sostenibles e intensivas en empleo, y hacia sectores más productivos verdes. Creemos que eso es importante, o sea, mirar el gasto no solo como un instrumento de nivelación y de manejo del ciclo, sino como un instrumento de desarrollo que nos lleve a avanzar en esto de dinamizar la economía. ¿Qué significa una mirada estratégica del gasto? Significa, vincular las demandas de corto plazo con inversiones de largo plazo. El crecimiento pro empleo ante el cambio tecnológico acelerado va a ser importantísimo. Tenemos que generar inversiones en sectores amigables con el medio ambiente y que sean intensivas en empleo. Perdonen lo rápido, pero el tiempo me está empezando a premiar y no quisiera dejarle alguno de los mensajes por fuera. Aquí simplemente quiero mostrarles que la región tiene un gran déficit en inversión. Tenemos una relación inversión-PIB sobre 17,6%, que es muy baja comparada con el mundo, y cuando hablamos de una política de gasto con una mirada estratégica es cómo, junto con vincular el gasto a las necesidades de mitigar los efectos de la emergencia de la pandemia, lo vinculamos a una trayectoria de potenciar un crecimiento verde y sostenible y dinámico. Y desde esa perspectiva, en la CEPAL hemos identificado algunos sectores que pueden ser muy importantes en lo que llamamos una estrategia de gasto con una mirada de estrategia de desarrollo, que es sectores de transición hacia energías renovables, ciudades sostenibles, que tienen que ver con todo el tema de la electromovilidad, la revolución digital, la industria manufacturera de la salud, que la pandemia ha puesto sobre la mesa, la bioeconomía y servicios ecosistémicos, la economía del cuidado también va a jugar un papel importante, y la economía circular. Es decir, cómo utilizar el gasto público para la inversión pública dirigida hacia esos sectores que puedan generar efectos multiplicadores para atraer inversión privada hacia esos sectores, que tienen potencial de generar empleo, dinamizar el crecimiento y hacerlo sostenible a futuro, tanto en su lógica de tasas de crecimiento como en su lógica de sostenibilidad ambiental. Eso nos parece importantísimo. Las políticas tributarias. Aquí simplemente les comparo en el gráfico de la derecha el tema de la estructura tributaria de América Latina y los países de la OECD. Como pueden ver, en el caso de los países de OECD, la renta alcanza cerca de 12 puntos del PIB, 11,5, mientras que en América Latina es 6,3. El impuesto a la propiedad llega casi a 2 puntos del PIB en América Latina, en la OECD, perdón, y en América Latina 0,8. Los impuestos al IVA en América Latina están un poquito encima por el impuesto al IVA en la OCDE, y las contribuciones sociales son mucho más fuertes en la OCDE. Entonces esto les muestra que América Latina en promedio y en general tiene una estructura tributaria muy regresiva, y que por lo tanto cuando hablamos de mejorar la carga tributaria, de aumentarla, aquí la América Latina tiene un promedio de recaudación tributaria cerca del 23% comparado con el 34% de la OCDE, y cuando tenemos que aumentar la recaudación tributaria también es importante hacernos cargo de mejorar la progresividad de la estructura tributaria. Y aquí en el panorama fiscal discutimos los acuerdos multilaterales para establecer una tasa mínima global para el impuesto a la renta corporativa de las transnacionales, la propuesta que Yellen llevó al G7 y que ya se está trabajando, que otros ya vienen haciendo desde hace bastante tiempo. El tema del impuesto a la solidaridad o a la riqueza por ganancias sustanciales durante la pandemia para financiar la emergencia, evaluar los gastos tributarios, como les decía, que son cerca del 3,7% del PIB, consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones nos parece que va a ser una dirección muy importante, extender el alcance de impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, la discusión que hay en muchos países sobre lo que se llama el impuesto a la riqueza,
Avanzar en impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados con problemas de salud pública también va a ser una estrategia, y revisar y actualizar las regalías de industria extractiva. Esto es muy importante para los países, particularmente mineros y petroleros, que exportan, donde las regalías, hay mucho espacio donde obtener recursos a partir de mejorar lo que llamamos las regalías y los impuestos en la industria minera o extractiva, y petrolera también. Entonces, aquí simplemente era mostrarle un poco la discusión del impuesto a la riqueza que muchos países están teniendo en la región. Tenemos Argentina, Bolivia, Chile, que ya han aplicado este impuesto, y en el caso chileno se está discutiendo, y ahí el gran desafío que es cómo medir lo que llamamos riqueza. El patrimonio neto, patrimonio bruto, podemos discutir estos temas, pero esta es una fuente de ingresos que está bajo escrutinio en muchos países de la región y que merece ser considerada y evaluada técnicamente su factibilidad. El financiamiento del desarrollo, y con esto termino. Nos parece esencial ante los desafíos de mantener una política fiscal expansiva en la región. Sabemos que reducir la evasión, mejorar la estructura tributaria, aumentar la carga tributaria, toma tiempo. Y hay que hacerlo con cuidado, y son economías políticas dentro de los países que no son fáciles y que toma tiempo llevar. Pero la región necesita poder mantener y sostener una política fiscal relativamente expansiva, porque si no, la recuperación se nos va a hacer más lenta y más difícil, y además la pandemia sigue con nosotros y hay que seguir atenuando los costos sociales de la pandemia. Por lo tanto, un tema es cómo la región puede acceder a recursos de liquidez, por una parte, y ahí nos parece esencial la capacidad de movilizar la liquidez global hacia las necesidades de financiamiento de la región, que, como les decía, han aumentado significativamente producto de los esfuerzos que se han hecho para combatir la pandemia. Y ahí hay varias iniciativas. Uno es la iniciativa FACE, que propuso el gobierno de Costa Rica, de crear un fondo que alimentara y generara liquidez para los países de renta media, que nos parece una muy buena iniciativa. La otra que hoy día se está discutiendo con mucha fuerza es en la emisión que ya se aprobó de derechos especiales de giro, y ver cómo uno pudiera redistribuir estos derechos especiales de giro en los países desarrollados que no utilizan hacia los países en desarrollo como América Latina, economías emergentes que pudieran servir en esto. Y esto podría tener impactos importantes, tanto en fortalecer la situación externa de la región, mejorando las reservas, como poder canalizar recursos a través de los bancos de desarrollo o lo fiscal, para poder sostener la recuperación transformadora que llamamos. Y ya para cerrar, para no pasarme, y un tema que también, y con esto cierro esta parte de financiamiento, que nos parece muy interesante, son las nuevas emisiones de los llamados bonos o SDGs, o los bonos verdes. Ya muchos países de la región, Ecuador, Guatemala, Chile y México, han emitido bonos verdes o bonos vinculados a los objetivos de los ODS, y ahí hay una fuente de liquidez a tasas bastante buenas comparadas con otros bonos en el mercado financiero y históricas también, que es una fuente de financiamiento que los países de la región debieran estar explorando. Y para cerrar entonces, y perdonen todo lo telegráfico, pero tratar de poner todos los mensajes en media hora y que les quede un poco la visión de lo que ha sido el panorama fiscal, es lo que he intentado hacer. Mirar el gasto público como un instrumento de desarrollo requiere vincular la emergencia con una reactivación transformadora. Hay que mantener a corto plazo las transferencias de ingresos de emergencia, hay que seguir apoyando los sectores productivos, y a mediano plazo tener una mirada más de una inversión que apoye una transformación productiva verde. Y también un gran desafío en muchos países de la región va a ser avanzar hacia la universalización de los sistemas de protección social. Requerimos mejorar la capacidad de movilizar liquidez para las economías de nuestra región en economía de desarrollo, y también mejorar los mecanismos multilaterales de renegociación de deuda, que ha sido una tarea pendiente en la arquitectura financiera global de hace mucho tiempo, y esta pudiera ser una fuente para tratar realmente de empezar a construir una arquitectura multilateral que facilite los procesos de renegociación de deuda, dado, como veíamos, el peso tan significativo que tiene el servicio de la deuda en muchos países de la región sobre las cuentas fiscales o sobre las exportaciones. Y el tema de los instrumentos innovadores también nos parece importante. Hay una nueva
dimensión de impuestos que se pueden empezar a pensar para aumentar la carga tributaria y a su vez mejorar la progresividad de la estructura tributaria, como es mejorar el impuesto a la renta, el impuesto a las corporaciones transnacionales, y hay nuevas discusiones sobre el impuesto a la solidaridad de la riqueza que se han puesto en la mesa que muchos países están discutiendo. Una trayectoria sostenible del gasto público es esencial. Y para tener una trayectoria sostenible del gasto público, mirar los ingresos y mejorar las políticas tributarias dirigidas a eliminar la evasión, replantear los gastos tributarios y consolidar los impuestos directos es esencial. Y por último, todo esto va a requerir de pactos fiscales, pactos sociales y pactos políticos que permitan avanzar en los grandes desafíos que tiene la política fiscal. Pero quisiera dejarlos con este siguiente mensaje que nos parece muy importante. La política fiscal, de alguna manera, en el mundo y en la región está de vuelta. Si ustedes miran todo lo que está haciendo el gobierno de Biden, tiene una dinámica de política fiscal no solo para enfrentar la emergencia, sino la política fiscal como un elemento central en la capacidad de crecimiento y en Estados Unidos que se traslucen los programas de infraestructura, en la cantidad de programas que está creando, que son muy importantes para apoyar el aumento de la productividad y el desarrollo tecnológico en Estados Unidos. América Latina no puede quedarse atrás de esa estrategia, es esencial y por lo tanto, poder mantener políticas fiscales en contexto de sostenibilidad fiscal es el gran desafío que tiene la región y eso pasa por repensar las estructuras por el lado de los ingresos y eficientizar y mejorar la capacidad del gasto con una mirada de que se transforme en un instrumento de desarrollo y no solo en un instrumento de manejo cíclico de las economías. Muchas gracias por la atención, espero haberme mantenido en el tiempo y haberles podido dar una perspectiva de todos los temas que cubre el panorama fiscal y bienvenidos a la lectura y a la discusión que nos sigue. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Daniel, por su presentación, que sin duda nos abre diferentes visiones, diferentes lecturas, donde nos invita a movernos de los espacios, particularmente en Costa Rica, que se discute sobre la contención del gasto, ¿verdad? Y básicamente ahí es donde centramos la discusión. Y pues aquí usted nos invita a hacer una lectura del documento en función de esa mirada estratégica del gasto público, ¿verdad? Y revertir la caída de la inversión que hemos venido teniendo y una discusión seria sobre el tema de impuestos directos y lo que el G7 ha establecido o está en discusión de lograr esa tasa mínima, y también lo que el presidente Biden ha venido desarrollando en Estados Unidos y que estas decisiones particularmente impactan en nuestra economía, que si bien es cierto es una economía abierta, pues tiene una relación y una dependencia interesante y directa. Así que, don Daniel, muchísimas gracias. Recordarles a las personas que nos siguen a través del Facebook Live, a través del canal de YouTube, que pueden hacer sus comentarios o sus preguntas en los chats respectivos. De igual manera, agradezco a las direcciones de las escuelas de Administración Pública, Administración de Negocios, el director del Instituto de Investigación y Ciencias Económicas y el director de la Escuela Estadística que nos acompaña aquí en la sala de Zoom, a quien también pues, les invito a hacer sus comentarios y preguntas en el chat. Bien, vamos ahora a darle espacio a la directora de la Escuela de Economía, Isabel Cristina Araya Badilla, quien nos cumple hoy el papel de comentarista del documento y lo planteado por don Daniel. Les presento a Isabel. Ella es licenciada en Economía de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Economía con énfasis en Banca y Mercado de Capitales de nuestra universidad, de la cual se graduó con honores. Ella es la directora de la escuela, como les decía, y que está iniciando su segundo periodo, para el cual le deseamos muchos éxitos a Isabel, y es docente de la Escuela de Economía desde 1988. Ella, fuera de la academia, dirigió temas de mejora regulatoria y simplificación de trámites en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y es experta también en temas de inocuidad de alimentos desde la óptica económica y sus implicaciones en materia de comercio internacional.
Ella se desempeñó como autoridad nacional ante la Organización Mundial de Comercio en el tema de obstáculos técnicos al comercio. Ocupó la presidencia del Comité Nacional del Códex entre 2013 y 2017, que el Códex Alimentarios es un ente de Naciones Unidas que se encarga de la elaboración de normas técnicas de alimentos, y fue presidenta del Comité Coordinador del Códex para América Latina y el Caribe con 33 países miembros entre 2011 y 2015. Así que, doña Isabel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por colaborarnos en esta actividad, y adelante con sus comentarios. Sí, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Primero quiero agradecerle a don Daniel por su excelente exposición y a la CEPAL por el valioso estudio sobre el panorama fiscal de la región, pues cuya discusión nos ocupa hoy. Voy a tratar de ajustarme a los tiempos. Quiero decir que esta información que comparte el doctor Titelman con nosotros, y el documento va a generar mucha discusión a nivel de la región y va a generar, creo que ya está generando importantes discusiones. En realidad mis comentarios los voy a circunscribir a la parte de la política fiscal, de los desafíos de la política fiscal. Solo para poner en contexto de la situación fiscal de Costa Rica, quiero recordar un poco algunas cifras que, bueno, que todos tenemos. El PIB de Costa Rica tuvo una caída en el 2020 de 4.5. De esos 4.5, 2.8 correspondió a una reducción del consumo de los hogares, 1.2 a una reducción de la inversión y 0.6 a las exportaciones, siendo justamente el gasto el único que creció en el periodo 0.2 de ese 4.5. En el tema fiscal, como ya bien lo señaló el doctor Titelman, Costa Rica por supuesto que no es la excepción. El gasto de gobierno se redujo en 2.5, de los cuales los gastos corrientes sí subieron 1.5%, y los gastos de capital fueron los que bajaron en 3.8. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hubo una reducción muy importante en los ingresos fiscales, producto justamente de la contracción económica, con respecto al 2019, que alcanzó el 11%. Y eso nos ubicó al final del año en un déficit fiscal que alcanzó el 8.1% del PIB, el déficit general, y el déficit primario que alcanzó el 3.4%. En el tema de ahora que estaba hablando el doctor Titelman de los intereses, ¿verdad? O sea, los intereses de la deuda crecieron en forma acelerada, y ya en el caso de Costa Rica, los intereses sobre deuda interna, que eso es importante señalar, que en el caso costarricense el mayor porcentaje de deuda está en deuda interna y no externa, pero alcanzó para el 2020 el 4% del PIB. Eso, por supuesto, es una situación, como también ya lo dijo el doctor don Daniel, lo que hace es contraer las posibilidades del Estado de dedicar recursos a otras fuentes. Muy bien, teniendo eso claro, vamos a hablar de los desafíos que el profesor Titelman señaló. Definitivamente coincido con el tema de que para el proceso de recuperación post pandemia se requiere una política fiscal expansiva. La economía, como también ya lo mencionó, la posibilidad de recuperación se espera muy lenta, que anda alrededor de 2 años, o algunos casos, bueno, algunos estiman que Costa Rica podría recuperar los niveles de 2019 en un par de años, o sea, hasta el 2022, mientras que otros dicen que probablemente nos lleve hasta el 2023 apenas volver a los niveles que teníamos en 2019. Entonces eso significa que la dinámica fiscal tiene que seguir siendo activa, pero justamente representa un gran reto para los gobiernos y para los países. O sea, cómo tener una política fiscal expansiva si tenemos una situación fiscal tan comprometida como la que tenemos.
La CEPAL en esos desafíos presenta 3 grupos de alternativas, unas relacionadas con la expansión del gasto, pero con orientación estratégica, como ya lo mencionó el doctor Titelman, el fortalecimiento de los ingresos públicos en forma progresiva y eficiente, y lo que tiene relación con el financiamiento y la cooperación internacional. Entonces, me voy a ir refiriendo a cada uno de los puntos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. En el tema de la expansión del gasto público, ellos plantean, lo primero es impulsar una inversión intensiva en empleo y que sea sostenible ambientalmente. Y entonces se propone aumentar la inversión pública como una herramienta para impulsar la recuperación en sectores estratégicos dinamizadores que puedan contribuir además al aumento del bienestar de la sociedad. En este caso, quisiera hacer referencia a algunos conversatorios y conferencias que hemos tenido en la escuela, donde han participado incluso algunos empresarios. Y entonces hay una visión de empresarios activos que considera que justamente el país tiene muchas oportunidades para impulsar el crecimiento en varios campos en esa línea. Entonces, solo para mencionar algunos de estos ejemplos, Costa Rica tiene la posibilidad en los temas de los servicios médicos que puede ofrecer el sector de servicios médicos. Como ustedes saben, Costa Rica ya ha avanzado en el tema de turismo médico, pero hay muchos campos nuevos que se están potenciando a raíz de la pandemia, como pueden ser promover las actividades que contribuyan a recuperar y la salud mental. Ya saben que el tema de salud mental es un tema que se ha disparado durante la pandemia, y el país tiene los medios y mecanismos para generar actividades que contribuyan en esa línea, lo mismo que para los temas de nutrición, actividad física, sitios de energía positiva, destinos saludables. O sea, ahí hay toda una posibilidad de un sector estratégico que podría retomarse e impulsarse. También se está hablando, bueno, ya saben que el martes se aprobó en primer debate la ley de los nómadas tecnológicos, entonces ese es otro campo que se está abriendo y que puede generar posibilidades. En el tema de la generación del sector de productos y servicios para lo que es limpieza y desinfección, en el fortalecimiento de la producción y encadenamiento hacia esos servicios médicos, tecnologías de la información, ciberseguridad. O sea, en realidad, el país tiene muchos sectores en los que podía efectivamente aplicar políticas que puedan fortalecer el impulso de esos sectores. Ahora el tema es que para poder promover promover esas políticas es necesario no solo generar políticas de atracción de inversiones, tanto extranjera como nacional, sino que es necesario trabajar en el tema de la eliminación de las trabas administrativas para la generación de esa inversión, favorecer el financiamiento. Creo que en ese tema el Banca para Desarrollo debería tener realmente una visión estratégica de país para impulsar algunos sectores, y por supuesto acompañarse de políticas educativas, principalmente a nivel técnico, que puedan generar las cualificaciones que requiere la oferta laboral para esos sectores. O sea, si realmente armamos una buena política integral y estratégica, sería muy viable esa primera propuesta o enfrentar ese desafío. El segundo desafío en materia de gasto que ellos hablan es de impulsar o establecer un ingreso básico a las personas en situación de pobreza. Pues generar un ingreso básico resulta pues una medida atractiva, suena muy bien ofrecer, sobre todo en estos tiempos preelectorales, ¿verdad? Garantizar a los grupos más vulnerables un ingreso. Recordemos que es un ingreso, en este caso sería permanente, por lo menos por una temporada larga, para ayudar a la gente a salir de la pobreza, ¿verdad? Y por supuesto también moralmente correcto, porque
hay una deuda significativa con esos sectores vulnerables y la desigualdad que ha ido acrecentándose a nivel de toda la región. Pero, sí, ¿cuál es el problema? El problema es que estas iniciativas son muy onerosas, son muy caras. O sea, en el caso, algunas iniciativas que ya han aplicado los países desarrollados han demostrado que son iniciativas muy caras y que además en una situación de déficit fiscal superior al 8% del PIB difícilmente podríamos pensar en algo como eso para el país, por lo menos en el corto y el mediano plazo. El otro tema que plantean es proporcionar financiamiento a las MIPYMES de sectores estratégicos. Creo que está muy ligado con el punto 1, ¿verdad? Definitivamente lo que hablaba del rol que podía tener Banca de Desarrollo para impulsar el financiamiento, el tema de los avales, o la ley que ya se aprobó en temas de avales para generar garantías a las empresas y condiciones favorables a las MIPYMES son muy importantes, pero no hay que dejar de lado el tema de la formalidad, ¿verdad? O sea, para nosotros poder realmente pensar en una política integral que impulse el desarrollo de pymes en general y en sectores estratégicos en particular, debe acompañarse no solo estos temas de financiamiento, políticas educativas, eliminación de trabas que ya mencioné, sino hay que revertir, diría yo, los incentivos a la informalidad. Actualmente hay más, los incentivos están inversos, ¿verdad? En vez de estarse buscando alternativas de fomentar la formalidad, son lo contrario, ¿verdad? O sea, hacerse formal significa definitivamente para los pequeños empresarios más costos, hay que pagar patentes, hay que pagar el IVA, hay que pagar renta, la seguridad social resulta también cara, hay políticas incluso de la caja, por ejemplo, que la gente no puede empezar a pagar de hoy en adelante, sino tienen que ver cuánto tiene de operar e irse para atrás, ¿verdad? Y todos esos incentivos, más bien, son incentivos, como decía, inversos, porque lo que llevan es a que la gente mejor, de por sí, la fiscalización es débil, no me identifican, mejor sigo operando bajo la informalidad. Y como sabemos también, durante la pandemia se dio todavía una expansión mucho mayor al tema informalidad. Entonces, no podemos hablar realmente de una política clara de expansión a esos sectores estratégicos y a esas MIPYMES, si no la acompañamos de verdaderos incentivos que nos jalen más hacia la formalidad. El otro tema que plantean dentro de la expansión de gasto es la generación de incentivos que promuevan la revolución digital y las tecnologías limpias. Yo creo que Costa Rica en eso ha ido trabajando, ¿verdad? A través de la atracción de inversión extranjera a ciertos sectores en esa línea de revolución digital y de tecnología limpias. El problema que tenemos ahí es que se ha centrado en justamente la atracción de inversión extranjera. Entonces ahí tenemos como dos retos adicionales, que uno es, en primer lugar, cómo generamos verdaderos encadenamientos y derrame de estos sectores hacia la economía interna, hacia las pymes. O sea, ese sigue siendo un talón de Aquiles del país y que no ha podido superarse. En esa línea, a mí sí me gustaría generarle una pregunta. Voy a hacerle unas 3 preguntitas, ahí las voy a ir apuntando a don Daniel. De si ellos tienen alguna recomendación de cómo lograr esa mayor vinculación entre la inversión extranjera y los sectores locales. El último punto en el tema de gasto que ellos plantean es la universalización de los sistemas de protección social. Bueno, en el caso de costarricense, como saben, nuestro sistema de la seguridad social que brinda la Caja del Seguro es universal, pero el reto ahí es justamente cómo garantizar la sostenibilidad, ¿verdad? Ya todos sabemos cómo está nuestro sistema, pues hay que
buscar y pensar en alternativas. El otro grupo de propuestas que hace la CEPAL es sobre el tema de los ingresos, como también ya lo mencionó don Daniel. Entonces, el asunto es cómo logramos un sistema tributario mucho más progresivo y eficaz. El primer gran tema es la evasión y la elusión tributaria, ¿verdad? Bueno, ahí don Daniel nos comentaba que en promedio se estima que a nivel de la región anda alrededor del 6% del PIB. En el caso costarricense, bueno, no hay cifras claras totalmente en este tema, pero bueno, se han hablado de cifras como el 8%. Y bueno, la cifra más, digamos, reciente y respaldada, se supone, que encontré fue un estudio del 2017 que hizo Hacienda con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, un estudio no tengo el nombre exacto, pero se refirió a las brechas tributarias, y en ese estudio se estima o se hizo un nuevo cálculo de esa evasión. Entonces, ahí lo que indica es que la evasión, elusión y la mora, en el caso de los impuestos de renta y venta, se estiman, en el caso costarricense, en 4.6% del PIB. O sea, estamos hablando de una cifra igual muy alta, aunque no sea la del 8 que se había indicado, pero es muy alta. Y de ese 4.6, 1,9 corresponden a ventas y 2.7 a impuestos sobre la renta. O sea que tenemos pues evasión y muy alta, ¿verdad? Y aquí también tengo otra pregunta, porque al final todos los gobiernos se comprometen, hay muchas promesas, sobre todo cuando estamos en año preelectoral, todavía las promesas son mayores, pero realmente ¿cómo logramos? ¿Qué políticas se pueden aplicar para reducir esa evasión y esa elusión fiscal, ¿verdad? Hay muchos mecanismos ahora de sistemas de información, ¿verdad? Que se supone, uno pensaría, ¿por qué no se cruzan esos sistemas de información? Pero ya eso lleva a temas de protección del secreto bancario y otras cosas, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí mi segunda pregunta, don Daniel, es si hay algunas ideas o análisis que ellos hayan hecho en el tema de evasión, de reducir la evasión fiscal. En el otro tema que plantean en la parte de ingresos es el uso de ingresos tributarios, del uso de gastos tributarios e incentivos fiscales para los objetivos de desarrollo. En particular, se habla ahí de ponerle impuesto a las, ¿cómo se llama? A las actividades que puedan generar lo que llamamos los economistas externalidades negativas. Bueno, aquí voy a citar a Juan, que por aquí está, Juan Robalino, que en su curso de Economía Pública señala que la pérdida del bienestar es mucho más alta cuando las cargas se enfocan en unos pocos mercados, los regímenes definitivos y el mercado laboral formal, ¿verdad? Pero por el contrario, si empezamos a generar impuestos sobre los sectores que todavía no han sido tasados, y además esos impuestos se canalizan hacia actividades que generan externalidades negativas, se genera lo que se llama el doble dividendo. El doble dividendo en el sentido que tengo más recaudación, pero además genero bienestar o aumento el bienestar. También quiero citar acá que ya en el 2018, en una visita que tuvimos acá en Costa Rica, el Nobel Joseph Stiglitz, él hizo varias recomendaciones en el tema tributario, ¿verdad? Y entre ellas estaba generar, por ejemplo, un impuesto a las emisiones de carbono. Incluso él hasta dio una cifra, dijo que podría ser del orden de $100 por tonelada. Por supuesto que este tipo de impuestos tiene que acompañarse además de políticas que estimulen la demanda de los bienes, justamente que contaminen menos, que generen menos emisiones. Entonces, no es solo el impuesto, sino la política aplicada. Así que en este tema creo que es una salida técnicamente viable y válida.
En el tema del impuesto, de hacer de mayor progresividad para el impuesto sobre la renta de las personas físicas, aquí quisiera citar justamente una propuesta que hizo el Instituto de Investigaciones Económicas el año pasado, de cómo haciendo algunos ajustes a los extractos de renta. De hecho, ellos propusieron que para ingresos superiores a 5,5 millones y hasta 7 millones se pasara del 25 al 30%, y de los superiores del 7% se pasara del 25 al 35%, y eso permitía un incremento en la recaudación superior a los 19,000 millones de colones. O sea, cito este estudio porque por supuesto ya tiene todo el respaldo técnico que corresponde, pero además lo que quiero decir es que hay viabilidad de hacer estos ajustes. También dentro de ese estudio que hizo el instituto, y si bien es cierto, no es un impuesto directo, sino lo contrario, un impuesto indirecto, fue un ajuste que ellos propusieron al IVA. Lo que propusieron fue cambiar la base imponible o la canasta que grava la canasta reducida tributaria, y de hecho ellos demostraron que con ese cambio en la canasta se lograba un aumento en la recaudación de más de 240,000 millones anuales. Y además, lo más importante es que los 2 deciles más pobres prácticamente no se veían afectados con esos ajustes. El tema de los impuestos a las ganancias de capital, dividendos, alquileres, pues la ley ya, la reforma que hubo genera. El asunto es cómo hacer estos, hacerlo realidad, o sea, cómo realmente ponerlos en práctica. En general, bueno, con respecto al tema de impuestos, tanto estos impuestos a los sectores que generan externalidades negativas y al tema de la progresividad en renta, definitivamente son salidas técnicamente posibles. El asunto es si realmente son políticamente viables, ¿verdad? Porque como sabemos, por ejemplo, ahorita que estamos en año preelectoral, todos los precandidatos que hay dicen 0 nuevos impuestos. O sea, ya todos ofrecen que no puede haber aumento en los impuestos. Y aquí tal vez quisiera hacer una reflexión de que la mayoría de los que no pagan impuestos, o los evaden o los eluden, siempre se respaldan en la premisa de que no pago impuestos porque el gobierno lo gasta en forma ineficiente. O ahora, ante estos casos de corrupción de las últimas semanas, ¿verdad? Peor, porque se dice, no pago impuestos, ¿para qué? Para que se lo roben, ¿verdad? Entonces aquí, sin, por supuesto, jamás ni justificar ni obviar actos de corrupción contra los cuales hay que irse con toda la fuerza, yo le preguntaría a todos esos evasores si estarían dispuestos a pagar si no tuviéramos ese tipo de problemas, si realmente tuviéramos gasto eficiente y no tuviéramos corrupción, ¿verdad? Esa es la pregunta que tal vez le dejaría a todos. Luego también un tema importantísimo es el impuesto a las propiedades, ¿verdad? Los bienes inmuebles. Un minuto, directora. Santo Dios, ya me hago. Stiglitz en el 18 también dijo Costa Rica debería usar más el impuesto a la propiedad, el impuesto sobre la tierra, porque no es un impuesto que sea movible. Acá tal vez solo para en estos últimos minutos decir que Costa Rica tiene un impuesto de 0.25%, pero en datos de la Contraloría sobre un estudio del 2018 que le hizo a un grupo de municipalidades para un periodo de 5 años, señaló que la morosidad en ese impuesto anda en el orden desde el 26 hasta el 56%. ¿Cuáles son los problemas? Básicamente ese impuesto tiene un problema de fiscalización, de actualización de bases de datos y, por supuesto, más que aumentarlo, debería de tratar de solucionarse este tema. Y finalmente, Leo, me voy a robar medio minuto más,
es que en materia de propiedad hay un tema que la escuela junto con el Instituto Lincoln ha venido impulsando y es la captura de plusvalías, un impuesto al aumento de las plusvalías en el tema de inmuebles, ¿verdad? Porque justamente cuando se hace inversión pública, todos los predios cercanos a esa inversión pública se ven beneficiados en cuanto a precio y hay esquemas de cobro de impuestos sobre esas plusvalías adicionales que se la ganan gracias a la inversión pública y que podrían favorecer el financiamiento de estas obras públicas. Y bueno, y ya la última pregunta más bien para el doctor Daniel es que con respecto al financiamiento, a estas mejoras en la estructura de financiamiento y la cooperación internacional, yo lo que le diría, le consultaría es cómo lograr. O sea, realmente si la CEPAL tiene posibilidades más concretas de aumentar la capacidad de los países en desarrollo, de torcerle el brazo a esos organismos multilaterales, porque esa es la historia de eso. Bueno, quedo aquí para no cansarlos con el tema. Muchas gracias. No, Isabel, muchas gracias a usted por la reacción a los datos presentados en el informe, en el panorama, la lectura desde Costa Rica y a lo que entiendo, habías dicho 3 preguntas, pero en realidad se convirtieron como en 5. Pero bueno, entonces en ese caso le pediría a don Daniel que haga una reacción a tu presentación y luego pues ya hemos recibido algunas preguntas a través de nuestras redes sociales y una vez el doctor Daniel haga su réplica, lo planteado por Isabel, pues le planteo esta otra pregunta. Adelante, don Daniel. Bueno, muchas gracias por los excelentes comentarios y aportes al documento. Y me alegra mucho de que, como decía Isabel, el documento esté generando debate, que es parte de lo que nos importa, porque efectivamente, como todos sabemos, la política fiscal es de las más políticas de las políticas, digamos. Y creemos que hacer un debate serio, importante, nosotros tratamos de avanzar en la idea de que el gran desafío es mantener políticas fiscales expansivas en un contexto de sostenibilidad fiscal. Y ese es el gran desafío que tiene la región para poder seguir avanzando en un desarrollo verde y sostenible. Con respecto a los puntos que mencionaba Isabel, y que efectivamente pasábamos de 3 a 5, pero voy a tratar de condensarlas, digamos, sobre todo en las que mis áreas más de conocimiento. Uno, el tema efectivamente de la evasión y la elusión. Es un tema complejo y que no es fácil de atacar. Pero como muy bien mencionaba Isabel, hay una fuente de ingresos ahí muy fuerte. Y por lo tanto los esfuerzos y la inversión que hay que hacer en ello es sumamente importante y puede ser muy rentable. Si uno mira la historia de nuestros países, ve que las reformas tributarias que tienen una economía política compleja, pero hay que seguir avanzando en ellas, normalmente terminan recaudando cerca de 2 puntos del PIB, en el mejor de los casos, digamos, en promedio. Y aquí, efectivamente, para la región un promedio de 6,1, veíamos en Costa Rica números que pueden ir entre 4,8 y 8, pero bueno, si estas cosas no son fáciles de medir, pero ahí hay una gran cantidad de puntos de PIB, más los gastos tributarios que uno podría movilizar de mejor manera. Y es que la gente pague lo que tiene que pagar, digamos, eso es fundamentalmente el lema. No es fácil, pero es una inversión muy rentable. Y ahí hay puntos que Isabel puso sobre la mesa que a mí me parecen sumamente importantes. Primero, entender que no es una tarea solo del país. Hoy día en el mundo globalizado, la capacidad de movilización de recursos, los paraísos fiscales, cómo las transnacionales pueden manejar, digamos, a través de los precios de transferencia u otros mecanismos, esto implica que reducir la evasión y la elusión tiene que ser esfuerzos nacionales acompañados de esfuerzos regionales y globales. Ese es un primer tema. El tema de los impuestos. Un avance que nos parece importante es, por ejemplo, poner este impuesto mínimo igual para todas las transnacionales para que puedan pagar recursos donde se genera el valor agregado. ICRIT, Ocampo, Stiglitz habían propuesto una tasa de 25%.
Yellen tenía una de 18, 19 en la cabeza, se está discutiendo una de 15. Ojalá termine en una tasa lo más cercana al 25%, digamos, desde la perspectiva de nuestro país. El tema de la transparencia de la información es central. Si uno no tiene transparencia financiera, la transparencia fiscal se ve muy limitada. El vehículo a través del cual se movilizan los recursos es a través de los mercados financieros. Por lo tanto, la capacidad de acceder a información financiera por parte de las autoridades administrativas tributarias es muy importante. ¿Ya? Nosotros insistimos mucho que no es solo un problema de transparencia fiscal, sino también la transparencia financiera, y la capacidad de acceder a información relevante por parte de las autoridades es sumamente importante. Algo que también es muy positivo es la inversión en tecnología. Las big data y los grandes números y la capacidad de algoritmos y de cruzar información cada vez son más importantes y pueden ayudar a reducir la evasión y la elusión. Y esto es muy importante porque un elemento central, como nos enseñaba Zuckman, casi 7 trillones de dólares están sentados en paraísos fiscales. Eso es buscar tributar a las grandes fortunas, ni siquiera a las empresas. Por lo tanto, tendría efectos distintos sobre la inversión. Entonces, efectivamente, el tema de la evasión y la elusión es una fuente muy, en el caso de América Latina, nosotros estimamos que eso equivale al 6,1%, equivale a 325.000 millones de dólares, donde es muchos recursos que se podrían utilizar. Por lo tanto, nos parece esencial el tema de invertir en reducir la evasión y la elusión. Es una inversión muy rentable que pasa por mejorar las capacidades tecnológicas de las administradoras tributarias, la capacidad de generar algoritmos y mezclas de cruzar información, los temas y que todo tiene que ir acompañado con los esfuerzos que se están haciendo a nivel global y regional para que tenga un impacto. BEPS es una iniciativa que ojalá pueda incorporar más las necesidades de nuestros países. La Comisión de Naciones Unidas sobre Flujos Ilícitos también ha generado estrategias que ayudarían a esta lucha, que es a mi juicio muy importante y muy rentable. Y los temas de transferencia de información financiera y fiscal son esenciales. Y el otro tema que también mencionaba, que comparto mucho, que mencionaba Isabel, tiene que ver con cómo doblarle la mano al multilateralismo. Y eso es complicado. Esta vuelta en la pandemia vemos que, por ejemplo, el esfuerzo de los organismos multilaterales globales fue bastante menor que para la crisis subprime. Digamos, no es que no se ha hecho un esfuerzo, pero cuando uno mira los números comparativamente, los bancos de desarrollo global y el mismo Fondo Monetario Internacional tuvo un esfuerzo menor en esta pandemia de lo que fue el esfuerzo para enfrentar la crisis subprime, que fue una crisis de países desarrollados. Fundamentalmente se originó en lo que algunos llaman el Atlántico Norte, digamos, que es países desarrollados. Entonces, ahí hay un tema importante. Y particularmente de relevancia es que América Latina y el Caribe, siendo una región fundamentalmente de ingresos medios, queda fuera de todas estas iniciativas. Por eso iniciativas como la que propuso el gobierno de Costa Rica, FASE, es muy importante, porque son mecanismos que se van poniendo sobre la mesa para mandar un mensaje político muy importante. No nos dejen fuera. ¿Ya? Si tú miras la iniciativa del DSSI del G7, que es la renegociación o alivio de la deuda, son iniciativas fundamentalmente dirigidas a países de bajos ingresos. De la región, solo creo que Haití calificaba en una primera vuelta. Entonces, necesitamos seguir haciendo presión sobre el organismo, la arquitectura global, para que los países de renta media, que somos la mayoría de América Latina, no nos dejen fuera de la mesa. Y eso pasa por proponer iniciativas concretas, pero también pasa por tener una voz regional. Y quizá una de las grandes debilidades de América Latina es que se ha perdido esa voz regional. Nosotros tenemos países que están en el grupo del G20. Deberían ser una forma de llevar las problemáticas de la región a esas instancias. Y yo creo que ahí hay un tema de trabajo y que puede ser una voz regional y subregional, porque a veces digamos, cuando la región es muy heterogénea y crecientemente heterogénea, a pesar de que tengamos particularidades y temas comunes que nos podríamos llevar, digamos, como voz regional. Entonces creo que, como decía, torcerles el brazo pasa por poner propuestas, pero también tener una voz regional o subregional que sea capaz de llevar la problemática más adecuada a
de nuestra región. Y voy a poner un ejemplo. Cuando hace unos años atrás, a través de mejorar, y que me parece unas reformas en la dirección correcta, de mejorar la regulación y transparencia financiera, el famoso FATF en Estados Unidos, de que los bancos tenían que pasar mucho más información de las cuentas corrientes que se les abrían, eso generó en el Caribe de habla inglesa un problema muy complicado porque los bancos corresponsales dejaron de atender por problemas de riesgo y de costos dada la mayor regulación. No es que esté en contra de una mayor regulación y una mejor regulación y mayor transparencia, pero la región tiene que tener voces que lleven las problemáticas para que las reformas más globales nos apoyen y no nos jueguen en contra, y tengan en consideración nuestras necesidades. Y la forma de torcer el brazo, a mi juicio, es mayor voz regional, con mayor potencia, en los foros que correspondan, y la propuesta de instrumentos. Un tercer elemento que mencionaba Isabel es sobre cómo, que es un déficit y una brecha que tenemos en la región, de cómo generar que la inversión extranjera directa tenga mayores encadenamientos con la actividad local. Ese es un tema muy difícil, particularmente porque en muchos países, sobre todo en América del Sur, la inversión extranjera directa está muy ligada a industrias extractivas, minería, cobre, metales, petróleo, que en general tiene poco encadenamiento y genera poco empleo. También hemos visto que hay experiencias donde la inversión extranjera directa en alta tecnología tampoco genera los encadenamientos que uno quisiera. Es un poco la experiencia que también hemos observado. Por lo tanto, ahí hay un gran desafío y pasa por tener política de desarrollo, pasa por tener una mirada estratégica, pasa por poder poner sobre la mesa sectores y una mirada estratégica donde uno busque fortalecer los puentes entre la inversión extranjera directa y este tipo de tecnología y de encadenamiento. Por ejemplo, entiendo que Costa Rica está en un plan muy importante de la electromovilidad, digamos, y de avanzar en estos temas que me parecen muy importantes. Bueno, ahí tienen que generarse oportunidades de buscar inversión extranjera directa que acompañe encadenamientos productivos. O sea, para hacer los puentes es necesario tener y poder utilizar una mirada estratégica. Me quedo un poco aquí espero haber podido atender las preguntas tan interesantes y relevantes preguntas que puso Isabel sobre la mesa. Gracias. Muchas gracias, don Daniel. Para ir cerrando y cumplir el tiempo global que teníamos previsto para la actividad, nos pregunta Gabriela Mayorga, que es parte de la Oficina de Divulgación e Información de nuestra universidad, que quiere consultarle, don Daniel, sobre las áreas recomendadas para generar esa expansión del gasto público, ya que no se trataría de fortalecer a toda la generalidad del quehacer del Estado, sino, digamos, esa expansión donde ve usted que podríamos enfocar. Y aquí yo le agregaría a la pregunta de Gabriela el tema de la desigualdad. Costa Rica está dentro de los países más desiguales del mundo y esto no es algo que debería, enorgullecernos, evidentemente, pero sí también hay estudios que han demostrado que sí, vamos a ver, que con y sin el esquema tributario no estamos logrando mover la desigualdad. Gracias, don Daniel. Gracias. Bueno, es una pregunta amplia. Voy a tratar de tocar 2 o 3 temas en relación a eso. Por un lado, porque la pregunta es hacia dónde dirigir los esfuerzos fiscales hacia el futuro, si le entendí. Por una parte, yo diría, América Latina, y esto no es nuevo, no ha sido muy difícil como región dar el salto en cerrar las brechas que tenemos que cerrar para poder avanzar hacia un desarrollo no solo inclusivo, pero ya sostenible. Creo que el tema la región tiene 2 grandes crisis que el mundo ya está tomando en cuenta y que se está generando las estrategias. El tema de la crisis ambiental, o sea, todo el crecimiento y el desarrollo a futuro va a tener que ser ambientalmente amigable y sostenible. Por lo tanto, América Latina tiene que empezar a enfocarse en cómo avanzar, a cambiar su estructura productiva y empezar a moverse hacia estructuras productivas ambientalmente sostenibles y verdes. Y ahí la inversión pública en infraestructura verde, en apoyar los sectores que yo les mencionaba, la economía circular, todos los temas de la
o lo que llaman ahora economía verde, economía azul, los ecosistemas, todo lo vinculado a mitigar la crisis climática van a ser las áreas de futuro productivos, tecnológicos y de desarrollo. Y la región viene muy rezagada. Los países desarrollados ya están haciendo este tipo de inversiones con una mirada futura, y es importante que la región no se siga rezagando y trate de avanzar. Por eso desde la inversión pública creemos que va a jugar un papel, si bien la inversión privada es central, 80% de la inversión promedio de la región es privada, digamos, pero la inversión pública puede jugar un rol muy importante. Y ahí un poco como dice Mazzucato, el tema de un Estado con propósitos, un Estado con objetivos específicos, con misiones, ¿ya? Y tratar de canalizar la inversión pública, a mi juicio, hacia sectores que generen empleo, porque el tema del empleo va a ser un tema que va a estar en la agenda pública en los próximos años, que no es fácil recuperar las pérdidas de empleo que se tuvieron y mejorar la calidad del empleo, pero apoyar inversiones que apoyen los cambios estructurales que nuestra estructura productiva requiere. Ya no es solo, antes hablábamos de la heterogeneidad productiva y cómo avanzar de sectores de muy baja productividad a mejorar la productividad, que sigue siendo un gran desafío. Pero a ese hay que sumarle ahora que tenemos que hacer un desafío hacia economías más verdes, o azules, o más ambientalmente sostenibles. O sea, tenemos el desafío tradicional de sectores de muy baja productividad que tenemos que potenciar para acercar a la frontera de producción, para afectar a la frontera de conocimiento, pero además tenemos que hacer el cambio hacia estructuras verdes. Ese es un gran desafío donde creemos, y ahí es cuando hablamos del gasto público como un instrumento de desarrollo, donde potenciar la inversión pública. Paralelamente a eso, tenemos desafíos de gasto de seguir mitigando los efectos de la pandemia, que lamentablemente sigue con nosotros, ¿no? Y el gran desafío que en el caso de Costa Rica, como muy bien se mencionaba, Costa Rica es uno de los países que en términos de desarrollo de la protección social es uno de los ejemplos en la región. ¿Ya? Muchos países de nuestros países aún tenemos sistemas de seguridad social muy fragmentados, muy focalizados y poco universales. Entonces también ahí hay otro gran desafío de gasto. Y quisiera decir que entonces, a mi juicio, el gran desafío que tiene la región es cómo equilibrar lo que son gastos sociales y de redistribución con los gastos más dirigidos a la inversión y al crecimiento. ¿Ya? O sea, la región, para poder sostener esquemas de redistributivo y esquemas de protección social inclusivos, tiene que crecer. ¿Ya? Pero tenemos que, y la política fiscal está enfocada en cómo equilibrar la demanda por gastos de mitigación y gastos sociales ahora, con poder mantener gastos que apoyen el crecimiento, hacia un crecimiento sostenible. Y creo que ahí hay un gran desafío. Y por el lado de la igualdad, Costa Rica está inserta en la región más desigual del mundo y no es de los países más desiguales dentro de la región, digamos, que también quisiera destacar eso, digamos, que son temas importantes, porque los puntos de partida aquí sí ayudan. Y creo que el tema de la desigualdad se trata a través de generar mejores condiciones de empleo, mayores empleos de mayor productividad, y a la vez también la política social, pero no solo con una mirada solo de mitigación, porque si no, no alcanza, sino que tiene que ir acompañada de una inserción productiva a empleos de mayor calidad y mayor productividad, que en nuestro caso también implica ir cambiando hacia empleos más verdes para poder hacerlos sostenibles en el tiempo. Y también nosotros pensamos que el rol de la política fiscal debe retomarse, como nos enseñaban los viejos clásicos, que son, la política fiscal tiene tres roles: el de estabilidad del ciclo, el de crecimiento y el redistributivo. Y avanzar hacia estructuras tributarias más progresivas puede ayudar, digamos, a mejorar la distribución de ingresos. Cuando uno compara lo que es la distribución de ingresos antes y después de impuestos, el Gini, antes y después de impuestos, entre la OCDE y América Latina, el impacto distributivo que tienen los impuestos en la OCDE es brutal. El Gini mejora significativamente después de impuestos. En nuestros países el efecto sobre el Gini es muy marginal. Y ahí creemos que también hay un espacio para avanzar. Gracias. Gracias, don Daniel. Vamos a dar la última intervención al doctor Juan Robalino. El doctor Juan Robalino es el director del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas, que produjo, vamos a ver, algunos de los documentos citados por Isabel.
Así que adelante, don Juan. Un minutito, estamos ajustando el micrófono y el audio. Listo. Gracias. Primero que nada, agradecer a don Daniel por su presentación tan interesante y también a doña Isabel por su intervención. La verdad es que se mencionaron cosas muy importantes, no solo para la región, sino también para el país. Yo tengo dos comentarios que tienen que ver sobre todo con las experiencias de los otros países en la política fiscal. Me gustó mucho lo que mencionaba don Daniel, de que la más política, la política fiscal es la más política de todas, ¿verdad? Y es súper cierto. La primera pregunta es sobre, por ejemplo, el impuesto a los combustibles, ¿verdad? Es un tema político realmente complejo, ¿verdad? Sin embargo, es un impuesto que no solamente tiene beneficios ambientales, sino también es progresivo, por lo menos no es tan regresivo como el resto de los impuestos, ¿verdad? ¿Cómo ha visto en la región que se ha podido implementar, digamos, algún tipo de aumento o reducción en los subsidios o aumento en los impuestos que no haya generado tantos problemas políticos, ¿verdad? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver también con las experiencias de los otros países de América Latina con los bonos verdes y los bonos para los objetivos del desarrollo. Me parecen ideas súper interesantes que podríamos adaptarlas tal vez en el país. No sé si tiene algún comentario sobre las experiencias que han tenido esos países que ya las han implementado. Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias por los comentarios y las preguntas, y creo que son muy atingentes, partiendo por el tema del impuesto a los combustibles. Efectivamente, estamos argumentando que tenemos que movernos hacia economías ambientalmente sostenibles, más verdes, y uno de los grandes desafíos es cómo aumentar, digamos, o quitar subsidios a los combustibles. Y como tú muy bien decías, o sea, comparto que la política fiscal es la más política de las políticas, y hemos visto en la región que ha sido muy difícil. Ni siquiera hablemos de subir impuestos, quitar subsidios. Hemos tenido experiencia en países donde empezar a tocar los subsidios a los combustibles es muy complejo. Pero es un esfuerzo que vamos a tener que hacer. Y hay que buscar formas de compensación, quizás, y ver y asumir. Porque creo que es un tema que la región está al debe, es una fuente de ingresos no menor, y como muy bien lo citaba Isabel en algún momento, de doble dividendo, digamos, ¿no? Y creo que ahí es un esfuerzo que la región está al debe y tenemos que empezar a hacer. Con una economía política compleja, pero vamos a tener que enfrentarla. Y para eso pactos fiscales y pactos sociales pueden ser muy importantes para poder avanzar en eso. Y comparto, la región está muy al debe. Las experiencias que hemos visto en Ecuador, Venezuela u otros países donde se ha tendido a reducir los subsidios a los combustibles han terminado en temas políticos muy complejos. Entonces, realmente eso sería, primero yo creo que es fundamental avanzar en la reducción de esos subsidios y aumentar los impuestos. ¿Ya? Además, una región que quiere empezar a promover la electromovilidad. Además, va a ser un tema, en 7, 8 años más, los plazos se nos están acelerando. Europa ya anunció que en 5 o 6 años más todos los autos van a ser eléctricos, ¿no? Y a la región probablemente va a llegar con rezago, pero va a llegar mucho antes de lo que estábamos esperando. Por lo tanto, son temas que queramos o no, vamos a tener que enfrentar porque el mundo ya nos lo está poniendo. Y eso tiene que ver con lo que decía, que no nos rezaguemos demasiado de lo que el mundo ya está haciendo, porque vamos a quedar en una posición más compleja. Entonces, yo comparto totalmente y creo que eso es uno de los grandes ejemplos de la necesidad de que las dificultades de la economía política de esto requieren o lo empezamos a hacer nosotros o el mundo nos lo va a imponer. Porque además muchos países van a tener que empezar a preocuparse no solo del impuesto a los combustibles, sino de cómo sustituir ingresos fiscales proveniendo de las industrias extractivas, particularmente la generación de petróleo, en la medida que el mundo empiece a descarbonizarse y la utilización de combustibles fósiles empiece a bajar.
lo cual es la dirección correcta. Pero los países tienen que ser conscientes, y el mundo tiene que ser consciente, que muchos países van a tener efectos fiscales no deseados, que tienen que ser compensados. ¿Ya? Y ese es un tema muy importante y lo comparto plenamente. El tema de los bonos verdes y los bonos de los objetivos de los ODS, yo creo que ahí hay una fuente muy importante y hemos tenido experiencia. Guatemala colocó eurobonos por 1.200 millones, de los cuales el primer tramo de 500 millones se estructuró como un bono social. Chile colocó bonos soberanos verdes por 1.650 millones y operaciones en euros por 2.180 millones en bonos verdes, además de algunos bonos sociales que había colocado equivalente a cerca de 2.000 millones. México acaba de colocar un bono soberano sustentable vinculado a los ODS por 750 millones de euros, cerca de 900 millones de dólares. Son bonos que el mercado está demandando, son bonos donde hay una oferta y cada vez que uno ha visto la emisión de estos bonos, la demanda por los bonos va casi a 10 a 20 veces de la oferta. Tienen tasas de interés bastante mejores y generan compromisos bastante importantes en una estrategia de desarrollo de los países, y es un mercado muy dinámico que la región tiene que empezar a acceder. Hay experiencias positivas, ya tenemos más conocimiento del know-how de cómo hacerlo, así que creo que es una fuente futura de recursos, porque creemos que también es muy importante, y de hecho el Fondo Monetario está empezando a discutir lo que llaman temas de condicionalidades verdes en los procesos de reestructuración de deuda. El mundo se viene, la crisis climática, el mundo la está empezando a tomar, y ustedes saben que cuando cuando el mundo la empieza a tomar, la repartija de quién paga la cuenta no es solidaria ni es equitativa. Por lo tanto, ahí la región tiene que estar consciente de que de cómo vamos a redistribuir los costos, de eso, que hay que pagarlo y hay que hacerlo. Y por lo tanto, este nuevo mercado de bonos vinculados a temas sociales o verdes es muy promisorio para los países de la región. Y hay experiencias, como le mencionaba, donde la recaudación no es menor, la tasa y maduración y periodo de maduración muy positivo. Gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Daniel Titelman de la CEPAL, con quien pudimos compartir el panorama fiscal de América Latina, donde nos permitió hacer una revisión de lo que la pandemia ha generado en nuestras economías, cuáles son los grandes retos, particularmente esa mirada y esa gestión estratégica del gasto público, más allá de una contención del gasto, hacia qué dirigir, cómo convertir el gasto público en esa herramienta de desarrollo, invirtiendo en sectores verdes, invirtiendo en aquellos sectores donde podemos generar empleo, particularmente para mujeres, para jóvenes, y que en el caso de Costa Rica es donde más está golpeando el desempleo y la situación, y muchos otros retos más que como país y como Universidad de Costa Rica queremos y estamos discutiendo. Nos enfrentamos a una campaña electoral en la cual pues se dice no a muchas cosas que no necesariamente está en la línea de lo que justamente necesitamos para poder tener una política fiscal expansiva que nos permita mitigar los efectos de la pandemia, pero además ir logrando ese crecimiento económico y la reducción de la desigualdad. Agradecerle a don Daniel, por favor transmita nuestro agradecimiento a la secretaria ejecutiva de CEPAL. Agradezco a Isabel Cristina, a don Rodolfo, a don Juan, a don Johnny, a don Gustavo Vado, que nos acompañaron, directores de nuestra facultad, y de esta manera cerramos esta conferencia con la certeza plena de que ha sido un granito de arena en la discusión, en ese aporte a la discusión nacional que desde la Universidad de Costa Rica se tiene que realizar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de compartir. Muchas gracias, don Daniel, y mucho gusto. Quedamos Encantado. Muchas gracias.